Hoy, hermanos, yo quiero hablarles del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver unos versículos que ya había yo escrito aquí en sus papeles. Sabemos que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús. ¿Sí? Toda la Biblia habla de una sola persona y eso es Jesús. ¿Verdad? Hasta que el Padre, una vez en el Nuevo Testamento, habló y dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Sí? Y para decir que hay un solo Dios, Bowie, Dios, ¿no? Hay un solo Dios. Casi todos ya están de acuerdo. Todas las religiones que hay, las sectas, hasta la gente que no son religiosos, o sea, casi cada persona va a decir, sí, hay un solo Dios, pero ¿cómo es ese Dios, no? Y eso es fácil entender eso, que hay un solo Dios, ¿no? Y ahora de Jesús, estudiando, leyendo la Biblia muy bien, muy así, agarrando todos los versículos y fijándose en lo que Cristo dijo de sí mismo, es muy fácil para mí llegar a la conclusión que Jesús fue Dios en la carne, ¿verdad? Pero sabemos que hoy en día hay muchas sectas. Y les quiero decir que hay más sectas, o sea, aquí casi no más los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero en las ciudades hay mormones, a lo mejor ya han visto, y en otros países hay más sectas todavía. Yo digo un montón de religiones, ¿sí? Y la cosa es que, por ejemplo, con los testigos, ellos, esto de Jesús, ellos creen que Él no fue Dios en la carne, que no fue divino. Que ellos piensan, Cristo aquí a un lado, vamos directo con Jehová. Sí, yo no tengo problema con la palabra, con el nombre Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es una palabra en hebreo. Porque los judíos del Antiguo Testamento es lo que ellos hablaban. Entonces, cuando ellos hablaban, ellos no decían Anulumiqui, no decían Dios, no decían en inglés God, ¿verdad? Ellos decían Jehová. Entonces, yo no tengo problema con ese nombre, ¿verdad? Es Jehová. Pero les quiero decir que en la Biblia, Dios tiene muchos nombres. Hasta que hay una parte que dice que Dios es celoso, ¿verdad? Y hay muchos nombres ahí, pero no les quiero confundir, ¿no? Con tantos nombres, pero la cosa es que ya entendemos que hay un solo Dios. Y la Biblia habla de tres, ¿no? Habla del Padre, habla de Dios, Jehová, luego hay Jesús. Y yo creo que hemos visto en la Biblia que Cristo dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Y hasta que una vez dijo, si ustedes conocen a mí, también conocen a mi Padre. En otra parte dice, si honren a mí, honren al que me envió. Si deshonran a mí, deshonran a Él. Si me aborrecen a mí, es que aborrecen también a Él. Entonces, vos pregunta. Bueno, yo sé que vamos a hablar sobre el Espíritu Santo hoy, pero quiero establecer algo, ¿no? De Jesús. Que una pregunta, ¿por qué querían matar a Cristo? ¿Y por qué? Porque ya querían matar a Cristo, pero no llegó el momento, ¿no? Cristo una vez se escapó, dice, pero ya luego llegó el momento que le agarraron y que le mataron. Entonces la pregunta que tengo es, ¿por qué quisieron matar a Cristo? ¿Alguien me puede decir? ¿Va a recibir una Pepsi de 3 litros? Porque Él
Y ellos dijeron muy claro, ¿por qué? Porque Cristo les preguntó, ¿por qué me quieren matar ustedes? Porque Él había dicho algo y agarraron piedras, dice, para matar a Jesús. Y dice, ¿por qué me quieren matar? ¿Por los milagros que yo hago? Dicen, por ningún milagro. Es que tú siendo hombre, te haces pasar por Dios. Es por eso. ¿Y cómo se hizo pasar por Dios? Por lo que Él había dicho. Porque en ese momento Él había dicho, el Padre y yo somos uno. ¿Sí? Y por eso agarraron las piedras para matar a Cristo. Porque Él había dicho, el Padre y yo somos uno. ¿Sí? Y ahora, hay otra secta que se llama Solo Jesús. Esto es importante, hermanos. Tal vez es aburrido para unos, pero es importante que tengamos la enseñanza correcta. Y hay muchas advertencias en la Biblia sobre enseñanzas diabólicas, dice en una parte, enseñanzas torcidas, enseñanzas falsas, hasta profetas falsos que van a llegar enseñando, predicando otras cosas. Por eso las enseñanzas son muy importantes, ¿eh? Para que no nos engañen. Porque que tal vez si un día llegan acá los de Solo Jesús y luego hacen la pregunta, como siempre hacen, ¿cómo se bautizaron ustedes? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué van a decir? ¿Sí? ¿No? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y van a decir, eso no sirve. Usted va a decir, ¿y por qué? Porque dice ahí en Mateo, y van a agarrar sus versículos, ¿ah? Van a agarrar sus versículos, y si hay versículos, dice que, por ejemplo, hay una parte dice que si fueron bautizados en el nombre de Jesús, o sea, y van a decir que eso no sirve. Y luego van a preguntar, ¿y ustedes creen en la Trinidad? Van a decir que sí. Y van a decir, ¿y por qué? Porque el hermano Marcos dice que sí. ¿Verdad? Y van a decir, no, es cierto, es que esto y esto. Entonces, bueno, no para platicar mucho de ellos, pero ellos creen, ¿ok? Que Cristo es el Padre, que Cristo es el Hijo y que Cristo es el Espíritu Santo. ¿Sí? Otra vez, que ellos creen que Cristo es un solo, por eso dicen solo Jesús. Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo, Cristo es el Espíritu Santo. O sea, no son tres personas distintas. ¿Sí me explico? Es un solo, es Jesús. Entonces, a veces Jesús es el Padre, a veces Jesús es el Hijo y a veces Jesús es el Espíritu Santo. Ahora, cuando Cristo se bautizó, dice que el Padre habló, ¿no? Que el Padre habló. Este es mi Hijo amado. ¿Dónde está Cristo en ese momento? ¿En el cielo o en el agua? En el agua. ¿Quién habló? El Padre. Y luego dice ahí mero que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, ¿no? Ahí están los tres. El Padre habla, Cristo está en el agua y el Espíritu Santo se desciende en forma de paloma ahí, cuando Él está en el agua. Entonces, si Cristo es el Padre y Cristo es el Espíritu Santo, camina muy rápido, ¿no? Está en el agua, luego corre hasta arriba y habla, y luego otra vez por abajo y otra vez para arriba para que sea el Espíritu Santo. O sea, no tiene sentido. Y cuando yo escuché sobre esta enseñanza, yo dije, ¿cómo es eso? O tal vez estamos equivocados y entonces empecé a estudiar. ¿Será correcto esto o no? Llegué a la conclusión con la Biblia que eso no es. Porque Cristo se murió, resucitó y ahora ¿dónde está? A la derecha de Dios, ¿no? Ahí está. Y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres.
¿Quién será? ¿Guadalupe? ¿San Mateo? ¿San Marcos? ¿Quién es el único mediador? Jesucristo. Y luego dice ahí, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque sí, Cristo fue un hombre. 100% hombre como nosotros. Pero fue Dios en la carne y la Biblia respalda esta creencia. ¿Sí? Hasta Cristo dijo, Él y yo somos uno. Y sí, podría yo seguir hablando de esto, ¿no? Que Cristo es. Entonces, bueno, vamos a empezar con el papel. Escribí, hermanos, escribí casi todos los versículos, ¿verdad? Para que no estén buscando para acá, y, ¿verdad? Casi todos los versículos ya están escritos, no tienen que buscar los versículos. Pero sí hay unos, por ejemplo, en Juan, vamos a la Biblia para leer lo que dice ahí. Pero aquí, empezando en el papel, dice en Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres ahí, ¿no? ¿Y quién dijo esto? Jesús, ¿no? Con sus discípulos. Vayan ustedes, prediquen, enseñen, hagan discípulos, bautizándolos en ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Menciona tres, ¿verdad? Y eso es lo que hicimos hace 8 días, aquí, ¿no? Ajá. Otro versículo aquí en 2 Corintios 13, 14. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Menciona los tres en un solo versículo, ¿no? Y hermanos, son 2 nada más. Hay más. Hay más. En la mañana estaba yo pensando de esto y escribía los versículos y todo eso. Y digo, hay otro y hay otro y otro, pero luego vamos a tener hasta 5 o 6 hojas aquí llenos de versículos, porque hay muchos más, pero no más son ejemplos, ¿verdad? Que son 2 versículos aquí que mencionan el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora, esto, hermanos, del Espíritu Santo. A veces, bueno, siempre hablamos de Dios, ¿no? El Padre. Y también Jesús. Jesús es todo. Como yo decía, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús. ¿Sí? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Jesús. Ahí van los niños, ¿quién sabe qué están haciendo? Jugando. Ajá. Y entonces, esto del Espíritu Santo, a veces no hablamos mucho del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso hoy estoy enseñando sobre el Espíritu Santo, porque estos 2 versículos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ok, entonces, otra cosa, hermanos, de las sectas que hay. Y voy a mencionar los testigos, ¿por qué? Porque ellos andan por acá, ¿verdad? Casi son los únicos, bueno, ahí están los católicos, pero, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero aparte de eso, casi no hay otros por acá, ¿verdad? Pero en el mundo sí hay. Y eso es lo que yo digo, que tal vez pueden llegar hasta acá. Y yo quiero que ustedes estén firmes en esta enseñanza, para que no les engañen. Porque ¿saben qué? Hasta los apóstoles, los meros, tenían problemas con sus iglesias, con gente llegando ahí enseñando cosas falsas, ¿sí? Y por eso escribieron las cartas, mire, es que no es así, ¿verdad? Es que no pensemos que no pueden engañarnos. ¿Por qué? Porque ellos hablan muy bonito, ¿no? Hablan bonito, por eso ganan almas. Ganan gente, ¿por qué? Porque hablan bonito, ahí están con sus Biblias y mira, es que dice así. Y si uno no sabe, bueno, ya leyó el versículo, así dice, entonces yo voy a creer eso, ¿verdad? Entonces, esto del Espíritu Santo. Por ejemplo, los testigos.
¿Qué creen ellos sobre el Espíritu Santo? ¿Qué creen? Es una fuerza activa, ¿no? ¿Cuántos han escuchado eso? Hermano, que usted también aceptaba los testigos en su casa y otros también. ¿Qué hablan? Cuando hablan del Espíritu Santo, ¿qué dicen? Que es una fuerza activa que anda para allá. Y eso es todo. Hasta ahí nomás. Bueno, las palabras, porque son dos palabras, ¿no? Espíritu Santo. Esas dos palabras, Espíritu Santo, aparece 100 veces en el Nuevo Testamento. 100 veces. ¿Sí? Y según Efesios 4:4 dice, hay un solo Dios, ¿verdad? Un solo Padre. Sí, eso sí. Hay un solo Señor. ¿Quién será? Jesús. Un solo Espíritu. Entonces, cuando ustedes están leyendo sus Biblias y luego aparece la palabra Espíritu, o a veces aparece Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, o simplemente el Espíritu, no es que son muchos espíritus. Y no creemos nosotros que hay 3 dioses, como muchos dicen. Y ustedes creen en 3 dioses, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son 3. No, es un solo. Y es un solo espíritu, ¿no? Pero en la Biblia aparece otra vez como Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios y todo eso. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces hay un solo espíritu. Un solo espíritu. Entonces, ¿dónde fue mi papel? Lo guardé. ¿O lo guardaste? Lo guardé. Ni me di cuenta. Ok. Y ahora. Quiero decir algo también. Esto es muy complicado. No es complicado. Pero para hablar muy bien del Espíritu Santo, hermanos, necesitamos, no sé cuántos cultos, cuántos días, ¿verdad? Hablar bien del Espíritu Santo. Porque otra vez repito, que aparece 100 veces en el Nuevo Testamento. Son muchas veces. Y aparte, el Espíritu también, o el Espíritu del Señor, entonces, aún más, habla del Espíritu de Dios, ¿sí? Bueno, ahora vamos al libro de Juan, en sus Biblias. Vamos todos al libro de Juan, capítulo 16. Capítulo 16. Juan 16. Juan 16. Ahora sí, una llamada. Juan 16. ¿Ya? ¿Todos ya? ¿Tienen? Hermana. Sister Inocencia needs help too. Okay. ¿Todos tienen ya? Juan 16. Bueno, hermanos, les animo a leer Juan capítulo 13, 14, 15 y 16 y 17. ¿Sí? Pero más 13, 14, 15 y 16. Cristo habla mucho en esos tres capítulos. Cristo habla mucho. Él habla del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces aquí donde vamos a leer, no vamos a empezar, yo escribí versículo 12, pero vamos a empezar con versículo 5, ¿sí? Versículo 5. Y aquí está hablando Jesús, ¿sí? Aquí está hablando Jesús. Y dice, ahora vuelvo al que me envió. ¿Quién será? Muy fácil.
el Padre, ¿no? Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. ¿Por qué se pusieron tristes? Porque pensaron que Cristo les iba a dejar, ¿no? Dice, ahora yo voy a volver a mi Padre, ¿verdad? Pero ustedes no me preguntan a dónde vas. ¿Por qué? Porque se han entristecido mucho y ya están tristes. Porque ustedes piensan que yo voy a regresar y les voy a dejar así solos. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos, una pregunta, cuántos se han sentido solos una vez? Yo sí. Hasta el día de hoy a veces me siento solo. A veces. ¿Sí? Y no se siente bien, ¿verdad? Uno se siente triste, se siente solo. Entonces así se sintieron los discípulos. Pensaron que nuestro Señor Jesús, hemos caminado con Él casi 3 años y nos ha cambiado, nos ha dado sus palabras de vida y ahora nos va a dejar. Y por eso estaban tristes. ¿Sí? Pero mira lo que dice Él en 7. Pero les digo la verdad. Les conviene, dice, que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Bueno, vamos a parar ahí. ¿De quién está hablando? El Consolador. Espíritu Santo. Como Dios el Padre tiene muchos nombres y ahora que Cristo también tiene nombres también. Bueno, su mero nombre es Jesús, ¿no? Pero también dice que Él es el príncipe de paz, ¿verdad? Él es el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, también el Espíritu Santo, bueno, no digo que tiene muchos nombres, pero aquí dice Consolador. Consolador. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Consuela, ¿no? Consuela. Ok, entonces, ahora esto, ¿no? Yo quiero que guarden en su mente esta creencia del Espíritu Santo, que es una fuerza activa, que no es una persona, porque yo he platicado con los testigos y cuando yo les digo 2 cosas, se enojan. Cuando yo les digo que Cristo fue Dios en la carne, no, se enojan. Pero Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Y qué hicieron? Se enojaron. ¿Ya ve? Y ahora cuando les digo que también el Espíritu Santo es una persona. ¿A poco cómo es una persona? No es una persona, es una fuerza activa. Yo digo, ¿y qué más? Nada más eso. ¿Han leído sus Biblias? ¿Han leído aquí que dice es el Consolador, el Espíritu Santo? Una fuerza activa no puede consolar a uno. Bueno, después vamos a ver más de esto, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Pero una cosa aquí, ¿no? Que quiero que veamos. Que Cristo dice, les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Ahora yo quiero que piensen bien, hermanos. ¿Sí? Concéntrense muy bien. Cristo dice, les conviene que yo me vaya. Pero Cristo, por favor, no te vayas, ¿verdad? Quédate aquí con nosotros, o sea. Pero dice, les conviene a ustedes. Porque si yo no voy, no puedo enviar a ustedes el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, no necesitamos leer 8, ni 9, ni 10. Vamos a brincar a 12. A 12. Dice, muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Ok. Dice Cristo, muchas cosas me quedan aún por decirles. Cristo, ¿cuánto tiempo anduvo con sus discípulos? Como 3 años, ¿no? 3 años es algo. No es mucho tiempo, pero ni es poquito, ¿verdad? Es 3 años. Y hay que saber que ellos no solamente caminaban con Cristo todos los sábados.
A los sábados vamos con Él y el otro, no. Cada día ellos estaban con Él, escuchando sus palabras, viendo los milagros por 3 años. ¡Wow! ¿Verdad? Ahí están con Él. Pero Cristo les dice, yo todavía tengo mucho que necesito decir a ustedes. Pero ya tengo que irme. ¿Sí? Ajá. Y dice, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. ¿Verdad? Es que, por ejemplo, hoy, si enseño yo hoy por 4 horas, mucha información y hasta que se van a explotar sus mentes, ¿no? Es que es mucho, y por eso es chiqui, que vamos aprendiendo esto. Poco a poco vamos agarrando todo esto, ¿no? Porque como yo decía el otro día con los hermanos de Cacalotepec, cuando yo me entregué a Cristo, hermanos, cuando esa noche que yo me acuerdo como si fuera ayer, cuando Dios tocó mi vida, cuando me tocó con su poder, yo ni sabía un solo versículo. Ni sabía Juan 3:16, que es el versículo más conocido del mundo. Ni sabía ese versículo, no sabía nada. Pero Dios me cambió, tocó mi vida y clamé a Él y sí me cambió. Y ahí es cuando entraron las ganas de leer la Biblia. Antes, la Biblia, ahí está en la casa, ¿verdad? Con polvo hasta por acá. No tenía deseo. Pero cuando el Espíritu de Dios entró en mi vida, ahí es cuando tenía deseo. Y entonces los fines de la semana, en vez de estar en las cantinas bailando, tomando, peleando, ¿verdad? Yo estaba en mi cuarto leyendo la Biblia. Y sí, leía cosas que yo quedaba así. Bueno, en esos días todavía tenía pelo, ¿no? Y, ¿cómo es eso? Lo que pasa, hermanos, es que aquí todavía tengo. Lo que pasa es que bajo por acá. ¿Sí? Y yo estaba en mi cuarto así leyendo y leía cosas, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y hasta la fecha yo también leo cosas, ¿cómo es eso? Pero ahí vamos, poco a poco, ¿no? Aprendiendo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Bueno, seguimos aquí en 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Y 14, otra cosa que hace el Espíritu Santo, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Bueno, vamos a parar aquí. Entonces dice, cuando venga el Espíritu, o sea, en otras palabras, ¿no? Cristo está con sus discípulos. Que me siguen, por favor, hermanos. Esto es necesario, ¿saber? Dice, todavía tengo muchas cosas que yo necesito decir a ustedes, pero ahorita no pueden soportar todo. Pero cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu. Y se refiere a Él. Por ejemplo, yo digo, cuando Él venga, ¿se puede decir así? No, porque no es persona la silla, ¿no? Cuando Él venga, la silla, ¿cómo que Él? Es una silla nada más. Dice, cuando Él es persona, ¿verdad? No decimos cuando, por ejemplo, si ahorita viene un carro, cuando Él venga, el carro. No. O cuando ella venga, es una persona. Dice, cuando Él venga, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser una fuerza activa para acá, que anda para allá, para acá y quién sabe dónde? Nangua. Dice, Él les va a guiar ¿a qué? A toda la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿quién sabe todo? Dios. ¿Quién fue Cristo? Dios. ¿Cristo sabe todo? Sí. Ahora dice que el Espíritu va a guiar a ustedes, hablando con sus discípulos, ¿a qué? A toda la verdad. O dice,
un poco o la mitad. ¿Y el qué dice luego? Y terminando versículo 13, y les anunciará las cosas por venir. Wow. Hasta que Él sabe lo que está por venir. ¿Sí? Hasta que el Espíritu Santo sabe lo que va a pasar, lo que está por venir. ¿Amén? Amén. Y en 14, otra cosa. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ahora, 15. Y este versículo, buenísimo este versículo. Dice, todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Necesito 3 participantes, 3 personas. No van a hablar, nomás quiero que se paren aquí. ¿Quién me puede ayudar? Yo sé que Stella, sí. Hola, hermana Lola. Nomás acá. 3 personas. ¿Quién más me puede echar la mano? Nomás va a parar, nada más. Ok, Ginny, mi esposa dice que sí. Falta. Yo quiero que estés aquí, amor. Aquí. Ajá. Estás más alta. Ajá, perfecto, perfecto. Ok. Otra vez vamos a leer aquí en 15. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Cristo está hablando, ¿no? Y habla del Padre, ¿no? Dice, todo cuanto tiene el Padre es mío. Ok, entonces en este caso, hermanos, vamos a decir que mi esposa es el Padre. Es un ejemplo, yo sé que es mujer, pero... Yeah. El Padre, la hermana, Hijo, Espíritu Santo, son 3. Ok, y aquí está hablando Jesús en este versículo, ¿no? Dice, otra vez, todo cuanto tiene el Padre es mío. ¿La mitad? ¿O 80%? ¿O todo? Todo. Dice todo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije, ahora, que miren esto, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, nosotros, o sea, nada. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso yo les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Ahora, Cristo dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Ahora Cristo está hablando, nadie llega al Padre sino por mí. ¿Hay otros caminos al único Dios? Hay 2 opciones nada más. ¿Lo que Cristo habló es cierto? ¿Es la verdad? ¿O Él era un loco? ¿O mentiroso? ¿Verdad? Solamente hay 2 opciones. Yo soy el camino, nadie llega al Padre sino por mí. Ahora Cristo dice, el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ahora, ¿podemos nosotros conocer a Jesús si no creemos que el Espíritu Santo existe? No se puede. Porque Cristo dijo, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Sí? Gracias, hermanos, muchas gracias. No sé cuánto me van a cobrar, pero luego me dicen. Entonces es así. Y vamos a leer aquí otros versículos que hablan más o menos así. Ok, en sus papeles.
sus papeles. Tesalonicenses 4:8 dice, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, ¿sí? Sino a ¿quién? A Dios. ¿Quién les da a ustedes su Espíritu Santo? Pablo dice, ¿quién rechaza estas instrucciones que él da en la carta de Tesalonicenses? El que rechaza esto, rechaza ¿a quién? A Dios. El que rechaza la Biblia, rechaza a Dios. El que rechaza a Jesús, rechaza a Dios. ¿Sí? Ahora, dice, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes, ¿qué? Su Espíritu Santo. Ahora, si rechaza al Espíritu Santo, rechaza a Jesús, y eso quiere decir que rechaza también a Dios. Por eso creemos en los tres. ¿Sí? Y ahora, hermanos, no está aquí en el papel, pero se me vino otro versículo que Cristo dijo, si alguien habla contra mí, si habla mal de mí, hay perdón. Pero si hay alguien que habla contra el Espíritu Santo, dice que no hay. Es importante el Espíritu Santo. Eso es lo que digo, a veces en la iglesia no hablamos mucho del Espíritu Santo. Sí, la Biblia habla, pero ¿es Jesús? Sí, Jesús. Oh, sí, claro, no estamos haciendo a un lado Jesús. Ni podemos hacer a un lado el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos guía ¿a qué? A toda la verdad. Entonces, si por ejemplo los testigos rechazan a Jesús, es un error grande. Es un error muy grande. Yo sé que no dicen, no van a decir, no rechazamos a Jesús. Sí, creemos en Jesús, pero es otro Cristo. Y no nos da tiempo para hablar de eso, pero es otro Jesús. Dicen que Cristo para acá, vamos directo a Jehová. Pero hay otro error. Aparte, el Espíritu Santo, que no creen en el Espíritu Santo. Son dos. ¿Verdad? ¿Cómo van a saber si rechazan el Espíritu Santo y el Espíritu Santo agarra de lo que Cristo ya sabe que es todo? Y Cristo dice, todo el Padre, lo que el Padre tiene es mío. El Espíritu toma de lo mío y se lo da a conocer a ustedes. Y hacemos a un lado el Espíritu Santo. Hasta que voy a decir una cosa. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. Si uno no tiene el Espíritu Santo en su vida, no tiene salvación. Y hay muchos versículos que respaldan esto. Dice en Efesios, ustedes fueron marcados por el sello del Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. También eso vamos a ver. Pero primero vamos a libro de Hechos. Si siguen en Juan, hermanos, es el libro que sigue. Es el libro que sigue. Hechos 5. Hechos 5, 3. Mientras que estén buscando, quiero mencionar otra vez que el Espíritu Santo aparece 100 veces en el Nuevo Testamento y en el libro de Hechos aparece 60 veces de los 100 veces que aparece. 60 veces. Entonces, en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo se movía fuerte y ellos creían en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo había dicho, ¿no? A ver si recuerdan, les conviene que yo vaya, ¿no? Porque si no, no lo puedo enviar al Espíritu Santo a ustedes. Ahora, hermanos, ¿Cristo ya se fue? Sí. ¿Volvió a su Padre? Hace más o menos 2000 años. ¿Está vivo? Claro que sí. Y Él está. Entonces, cuando llegó ahí, mandó el Espíritu Santo, y eso lo vemos, no vamos ahí, pero eso lo vemos en Hechos 2. ¿Sí? Cuando los discípulos estaban reunidos en un solo lugar, ahí,
Dice que el Espíritu Santo bajó ahí y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, no solamente los apóstoles, pero todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ajá. Y ahí empezó la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia de Jesús con los apóstoles, pero el Espíritu Santo los marcó. Y con ese Espíritu empezaron a salir a predicar, porque Él había dicho a sus discípulos, esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. ¿Qué fue? Espíritu Santo. Entonces estaban en Jerusalén esperando, ahí juntos, ¿no? Reunidos. Vino el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y todo eso hasta que la gente pensó que ellos estaban borrachos. ¿Verdad? Y de ahí ellos empezaron a salir a predicar y entonces el Espíritu Santo aparece 60 veces en el libro de Hechos. ¿Ok? Entonces aquí estamos en Hechos 5:3. ¿Todos están? Ajá. Dice, bueno, mejor empezamos con versículo 1, hermano, para que ya sepan cómo es la historia. Dice versículo 1, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. ¿Verdad? Ananías y Safira, una pareja, ¿no? En la iglesia, ¿verdad? Miembros de la iglesia nada más. Y vendieron un terreno, ¿verdad? Pero se quedaron con una parte del dinero, ¿verdad? Y el resto pusieron a los pies de los apóstoles. Bueno, en 3 dice, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al ¿qué? Espíritu Santo. Que recuerden eso, el Espíritu Santo. Dice otra vez. Pedro dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Entonces, si el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿cómo es posible que uno puede mentir? ¿Verdad? Por ejemplo, esta bocina, ¿puedo mentir a esta bocina? Ahora, bocina, es que yo no lo hice. ¿Puedo hablar con la bocina? No. Nangua. O la mesa, ahora mesa. O la guitarra, o la silla, o hasta un perro. No puedo mentir a un perro, porque no es consciente, no tiene mente, no es persona. ¿Sí? El Espíritu Santo es ¿qué? Consolador. Y dice aquí que este hombre mintió al Espíritu Santo. Porque Pedro dice, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Que hayas mentido al Espíritu Santo. Bueno, y vamos a seguir leyendo. Y te quedares con parte de dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero aquí, en versículo 3, dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras, ¿qué? Al Espíritu Santo? Y luego aquí en 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿a quién mintió? ¿Espíritu Santo o Dios? Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Pero hay que saber que ahí está el Espíritu Santo también. Que es Dios. Oh, es Dios. ¿Cómo es? Pues se enojan. Pero la Biblia respalda esto. Estamos viendo que la Biblia respalda esa creencia de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres. Es un solo. Pero son tres personas distintas. Yo sé que es un poco complicado agarrar esto, ¿verdad? Ajá. Pero sí la Biblia respalda esta creencia. ¿Amén? Ok. Bueno, yo creo que ahí ya. Ahora vamos a regresar a los papeles. En los papeles.
Dice aquí en sus papeles donde dice Romanos 8:9 dice, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Cristo. Es algo muy claro, muy sencillo. Si alguien no tiene el Espíritu, ahí dice el Espíritu de Cristo, ¿eh? No es de Cristo. Pero antes dice, otra vez, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según, ¿qué? El Espíritu. Dice simplemente el Espíritu, ¿no? Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, en otras palabras, ¿no? Si es que vive el Espíritu de Dios en ustedes, ya no están caminando en la carne. No están en el mundo caminando según la naturaleza pecaminosa. Si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Pero mira lo que dice luego. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son espíritus diferentes. Porque Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Sí? Y es una cosa también, ¿no? Si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si tiene Espíritu de Cristo, es de Cristo. Si no tiene, no es de Cristo. Muy, muy simple. Y luego terminando esta enseñanza vamos a ver una señal, ¿no? Si es que una persona ya tiene el Espíritu de Cristo o no lo tiene. Porque quiero decir algo y esto no quiero que les caiga duro. Uno puede estar en una iglesia cristiana, puede estar sentado y esa persona no puede tener el Espíritu de Cristo. Yo conozco a muchos que vienen a la iglesia, pero no tienen el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay fruto en su vida. Llegan el domingo en la mañana, pero el sábado en la noche están en la cantina, bailando, tomando, y luego, domingo en la mañana, se echan un baño y van a la iglesia, ahí están. Y salen y luego llegan a la casa, agarran cerveza, y ahí con el partido, ¡órale, órale, gol! ¿Verdad? O sea, si uno llega a la iglesia cristiana, no quiere decir que es cristiano, ¿sí? Ni estoy diciendo que no se congregan, o sea, sí es necesario, pero muchos que vienen pero no tienen el Espíritu de Cristo. Y dice Pablo, si tienen el Espíritu de Dios, no están caminando ahí en el mundo, si es que tienen. Y luego terminando esto les voy a mostrar por qué, ¿no? Ok, seguimos pues. Según 1 de Corintios 6:19 dice, Pablo hace una pregunta aquí, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es, qué? Templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? ¿No saben ustedes que su cuerpo, no? Es templo del Espíritu Santo y aquí habita en nuestro cuerpo, ¿sí? Ajá. Otro versículo aquí en 2 de Corintios 3:17. Dice aquí, y es un versículo muy, muy importante, ¿no? Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Otra vez. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, ¿qué? Libertad. Muchos nos preguntan, ¿no? Cuando hablamos de Jesús, que es Dios, siempre dicen, muéstrame en la Biblia, donde dijo Cristo, yo soy Dios. Bueno, en esas palabras exactas no hay, pero sí hay otras partes donde sí Él dice que sí. ¿Por qué? Porque quería matar a Él, porque Él, siendo hombre, se hizo pasar por Dios, ¿no? Con sus palabras. Ajá. Y aquí dice, ahora esto sí dice que el Señor es, ¿qué?
el Espíritu. Él es el Espíritu, ahí está. Ahí está. Efesios 1:13 dice, en Él también ustedes, cuando, ya me faltó la O, ¿no? En Él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo, ¿qué? La salvación. Y lo creyeron. Fueron marcados con el sello que es el bautismo en agua, ¿sí? No dice bautismo. Dice que es el Espíritu Santo prometido. Hay un proceso aquí, ¿no? En Él, ¿en quién? En Él también ustedes, ¿quién? Dios. En Él también ustedes, cuando, ¿qué? Oyeron. Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo, ¿qué? La salvación. Y lo creyeron. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Ahora, en este versículo habla de la salvación, ¿no? Porque por eso rayé la palabra salvación. Cuando oyeron el mensaje de la verdad, ¿verdad? El Evangelio que les trajo la salvación. El Evangelio. Dice, y lo creyeron. Y luego, ¿qué? Fueron, ¿qué? Marcados con el sello. ¿Qué? Que es el Espíritu Santo. Ahora, es por eso yo digo que sin el Espíritu Santo no hay salvación. Porque Pablo dice aquí, cuando oyeron el Evangelio, que les trajo la salvación, lo creyeron y fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso yo digo que no todas las religiones lleguen a Dios. ¿Por qué? Porque otras religiones rechazan no solamente Jesús, pero rechazan también el Espíritu Santo. Y sí, están con sus Biblias, tal vez están en su iglesia, su templo, y están así postrándose, así, haciendo así. Hay una religión que hace así como 5 o 7 veces al día. Son los musulmanes, algo así, que muy religiosos, muy dedicados, comprometidos, pero perdidos. ¿Por qué? Porque rechazan a Jesús como Dios y rechazan el Espíritu Santo también. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo que nos guía ¿a qué? A toda la verdad. ¿Sí? Bueno. Ok, ¿dónde estamos? Ok, otro versículo aquí. Efesios 4:13 dice, no hagan entristecer al Espíritu Santo de Dios. Un versículo muy simple y muy corto. En Efesios, no hagan entristecer al Espíritu Santo de Dios. Yo sé que dice aquí Espíritu Santo de Dios, pero ¿cuántos espíritus hay? Un solo. ¿Cuántos dioses hay? Un solo. Entonces, otra pregunta, no voy a preguntar otra vez. Si el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿cómo es posible que nosotros mismos podemos hacer entristecer a Él? ¿Puedo hacer entristecer la guitarra? La guitarra, tú eres muy fea. No me hables así. Pues no. No tienes sentimiento. ¿Otra vez la silla? No. ¿Un perro? Tal vez un poco, ¿no? Si le doy una patada, pues. Pero el punto es que el Espíritu Santo es de Dios. Es Dios. Cristo dijo, les conviene que yo me vaya a mi Padre para que yo les envíe, ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, ya hermanos, mire, casi termino. Yo veo que están. Ay, hermano Marcos. Yo sé cómo es estar sentado por mucho tiempo. Nos agarra sueño a veces, ¿no? Los ojos como. Hay que poner palitos aquí para que no se cierren sus ojos. Ajá. Ni me acuerdo qué decía. ¿Qué decía? Sí. Es que Cristo se fue. Hoy en día no tenemos a Jesús aquí.
No anda con nosotros personalmente. Me gustaría eso, que Él estuviera aquí en persona, ¿no? Pero Él está vivo. Y ahora se puede decir que el Espíritu, como que se puede decir que el Espíritu Santo ya tomó su lugar. Las obras que Cristo hizo aquí en la tierra hace muchos años, todavía los hace a través de su Espíritu. Todavía sana, todavía salva, todavía podemos sentir su presencia. Hay un versículo en Romanos o Gálatas que dice que Dios ha derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones su amor. Que Él ha derramado en nuestros corazones su amor por medio del Espíritu Santo. Por eso las religiones que rechazan al Espíritu Santo no tienen ese amor. Llegan a sus puertas como robots, ¿no? Es que venimos así y hablan así y como que no tienen ese amor, ¿verdad? Porque solamente es por el Espíritu Santo. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y les quiero decir que hay muchos versículos más, ¿verdad? Que habla del Espíritu Santo y que es una persona, que es divino, que es Dios, o sea, que son tres, ¿verdad? O sea, muchos versículos. Pero, como acabo de decir, yo les veo como que el sueño les está agarrando, entonces vamos terminando, ¿verdad? Casi llevamos 1 hora, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar en 1 de Juan, 1 de Juan. 1 de Juan. 1 de Juan, no Juan, 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. Casi al fin de la Biblia. Ahí por Apocalipsis. ¿Ya todos tienen? Si todos tienen, yo quiero que leamos otra vez aquí en sus papeles Romanos 8, 9. En sus papeles, Romanos 8, 9. Dice, otra vez dice aquí, ustedes no viven según, ¿qué? La naturaleza pecaminosa, sino según, ¿qué? El Espíritu. Pero dice luego aquí, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Sí? Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Entonces otra vez Pablo dice, ustedes no viven conforme a la naturaleza pecaminosa. No andan todos los días en pecado, cometiendo pecado, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, no andan así. ¿Ok? Ok, que eso quede en nuestras mentes, porque ahora vamos a leer aquí en 1 de Juan 3, ok, versículos 6, 1 de Juan 3, 6, dice aquí, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Otra vez, todo el que permanece en Él, ¿en quién? En Dios, pues, o en Cristo. Ajá. No practica el pecado. Ok, practicar. ¿Qué quiere decir practicar? Hacer algo constantemente, no está practicando uno, o sea, como yo siempre he puesto el ejemplo, por ejemplo, yo hice esta mesa, no está muy bonita, digamos, ¿no? Que ahí va, está así, pero no soy carpintero, pero sí puedo más o menos, ¿por qué? Porque no estoy practicando todos los días que es la carpintería, ¿verdad? Puedo, pero no todos los días. Eso quiere decir practicar. Porque uno puede leer aquí, dice, no, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Eso no quiere decir que no comete. Quiere decir que no practica. No está todos los días practicando así, como una rutina todos los días. Como yo siempre doy mi testimonio cuando yo estaba en el mundo. No, mi palabra, grosería, cada palabra que sale de mi boca, grosería, yo pido palabras feas, ¿sí?
Y robaba, hasta yo robaba de mi mamá, o sea, ¿verdad? Practicaba yo el pecado todos los días, emborrachándome. Drogas, todo. Mentiras, oh, las mentiras. Híjole, ¿verdad? Así de fácil yo hablaba mentiras. Robando y todo eso. Pero dice aquí otra vez, todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado, ¿qué? No lo ha visto ni lo ha conocido. Una persona que todos los días está practicando el pecado, que habla chismes, que habla mentiras, que se emborracha, que pega, que grita, que todo eso todos los días, y luego dice, oh, sí, yo conozco a Dios. No ha conocido, ¿verdad? Es como una vez cuando yo estaba en Cuetzalan, en Puebla. Estaba en la camioneta bajo un hermano, no me acuerdo qué fue a hacer, pero yo me quedé en la camioneta y que pasa un señor con su botella, ¿verdad? Y pasó la camioneta, me quedé mirándolo en el espejo y pasó y luego se paró. Y me dio risa, pero me dio tristeza, porque mucha gente piensa que conoce a Dios, hasta que profesan, sí, hay un solo Dios. Pero luego andan en el pecado. Una persona que anda practicando el pecado no ha conocido, no ha visto ni ha conocido a Dios. Mucha gente en mi país dice que son cristianos, muchas personas. Casi la mayoría va a decir que son cristianos, ¿no? Y si soy cristiano, voy todos los domingos a la iglesia y luego pasa una muchacha y lo chifla. Oh, órale, órale. Y luego con su cerveza, luego hablando groserías, hablando mentiras. Yo digo, esta persona no conoce, no estoy juzgando, pero dice claramente que el que practica el pecado no ha conocido ni ha visto a Dios. ¿Sí? Ok, entonces vamos a seguir. ¿Dónde estamos? En 7, ¿verdad? Queridos hijos, no dice queridos pecadores, dice queridos hijos. Muchos dicen, yo soy pecador. Cristianos, ¿no? Que ya están en Cristo. Yo nomás soy pecador. No somos pecadores, ¿sí? Si estamos en Jesús, si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, somos hijos, ¿sí? No quiere decir que somos perfectos, que no fallamos de vez en cuando, pero somos hijos de Dios porque un pecador, un carpintero es alguien que todos los días está haciendo su trabajo, ¿no? Un pecador es una persona que está, ¿qué? Practicando el pecado. Entonces, si uno dice que es pecador y no conoce a Dios, ¿verdad? Pero no quiere decir que no pecamos. ¿Sí? Yo llevo 25 años en Dios y peco todavía. Pero no todos los días. ¿Verdad? No es que, híjoles, acabo de pegar a ese hombre. Acabo de mentir otra vez. Ya agarré otra mujer. Ay. No. ¿Verdad? Pero sí, a veces fallo. Bueno, seguimos. Dice, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es que justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Hay un diablo por acá? No es cierto. Pero mira lo que dice, ¿no? Es la Biblia que habla. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. 9. Ninguno, mira, aquí va. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios.
ha nacido de Dios. Ha nacido de nuevo, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y Cristo en Juan 3 habla muy claro de esto. Dice, nadie puede entrar en el cielo si no es nacido de nuevo. Y luego Nicodemo dice, ¿cómo es posible nacer de nuevo? Que yo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y yo voy a salir otra vez. Dice, no estoy hablando de ese nacimiento. Estoy hablando del nacimiento del Espíritu. Nacido de nuevo. Eso quiere decir cuando el Espíritu de Dios entra en la vida de uno. ¿Sí? Algo pasa. Se cambia la persona. ¿Sí? Y esto es lo que yo digo, que es un fruto del Espíritu en la vida de uno. No es que no peca. Porque hermanos, cuando yo me entregué a Cristo, ¿piensan ustedes que en un solo momento llegué a ser perfecto? Ni usted. ¿Sí? Yo todavía escuchaba música del mundo. Estaba en la iglesia levantando mis manos hasta que yo brincaba, danzaba en la iglesia con las alabanzas y luego ahí en mi camioneta escuchaba música del mundo todavía. ¿Sí? Pero luego como que Dios empezó a tratar conmigo y llegó el momento en que yo sentí, esta música no es bueno. O sea, entonces ya dejé de escuchar ese músico, ¿verdad? La cosa es que dice que si uno ha nacido de Dios, no puede ¿qué? Practicar el pecado, no seguir practicando todos los días el pecado. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo ¿qué? Está en su vida. Y dice en el papel, ¿no? En Efesios 4:30 dice, no hagan entristecer el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo ya está en nuestras vidas y cometemos un error, ¿verdad? La carne nos gana por ahí, cometemos un error, ¿cómo sentimos? Mal, tristes. Y un buen ejemplo es Pedro, que negó a Cristo 3 veces, ¿no? Tú eres uno de ellos. No, tú eres loca. No soy uno de ellos. El otro, tú eres, no. Y ya canta el gallo, ¿no? O sea, ¿y qué hizo Pedro? Dice que se fue y lloró amargamente. Amargamente dice. Que se fue y lloró, sintió ¿qué? Tristeza. ¿Por qué? Porque había negado a su Señor. Y cuando Cristo resucitó, llegó, ¿a poco le regañó a Pedro? No. Le consoló. Pedro, está bien. Ya te fallaste, me negaste, pero yo te perdono. Levántate, porque fue Pedro que predicó en Hechos 2 en el día de Pentecostés. Es él que predicó. ¿Verdad? Entonces, ahí está la señal en la vida de uno. Si uno dice que es de Jesús, no anda conforme a la naturaleza pecaminosa, no anda en pecado todos los días. No puede practicar. Yo no puedo seguir practicando el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mi vida. Y si yo digo una palabra fea por ahí, es como una flecha, ¿no? ¡Pau! Mi corazón, ¡ay! Y me siento feo. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos? Perdóname. Dice ahí mero, en 1 Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ahora quiero decir otra cosa, que el diablo siempre anda suelto, y si fallamos, Él va a decir, tú no eres hermano, no eres hermana, mira lo que hiciste, mira lo que pensaste. Él se aprovecha, ¿no? En esos momentos. Tú fallaste, tú no eres un hijo de Dios. Y ahí va Él, ¿no? Con sus mentiras. Y por eso tenemos la Biblia que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos. Pedro sí negó a Cristo, pero se levantó y el rey David en el Antiguo Testamento cometió adulterio. Fue un hombre de Dios. Pero se arrepintió, Dios le perdonó, se levantó y otra vez. ¿Sí? Eso es una señal que el Espíritu Santo está en la vida de uno. Que no puede, porque el Espíritu no nos permite seguir practicando el pecado. ¿Sí?
Y hay otras señales más. Por ejemplo, Gálatas 5. Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu. ¿Sí? No sé si han leído ahí en Gálatas 5, que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y sigue, son no sé cuántas cosas ahí. Pero es el fruto del Espíritu, es algo que hay en nuestras vidas, que da el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Usted siente amor en su vida? Amor hacia sus hijos, hacia su familia, hacia los hermanos. Eso es el Espíritu Santo. ¿Usted ya tiene más paciencia ahora con sus hijos que antes? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Siente paz como que, todo está bien. Es el fruto del Espíritu Santo. Eso es otra cosa, pero no nos da tiempo. Porque ya, ¿qué llevamos? Ahora sí, 1 hora con 15 minutos. Pero sí, eso es una señal, ¿no? Y les quiero animar, ¿verdad? Les quiero animar en esto, de que sí, el Espíritu Santo ahí está. Y es Dios. El Señor es el Espíritu. Y son tres. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y tal vez, no sé si hoy en 8 o hoy en 15, no sé, pero otro sábado, me gustaría seguir con este tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice en Lucas que hasta Cristo fue lleno del Espíritu Santo. Y que a veces en la Biblia dice que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y yo veo en el libro de Hechos que los apóstoles dicen que ellos ponían sus manos, ponían sus manos encima y las personas recibían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy necesario. Es algo que necesitamos en la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y me gustaría un día, ahorita no nos da tiempo, pero orar también. Orar que Dios nos llene con su Espíritu. Porque dice ahí en Hechos 2, en ese día dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero luego dicen en Hechos 4, otra vez dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero dice en capítulo 2 que fueron llenos, pero luego en 4 dice que fueron llenos otra vez. ¿Qué es eso? A veces tenemos fugas. ¿Verdad? Y nos podemos enfriar y podemos hacer entristecer el Espíritu Santo. Y necesitamos a veces un toque nuevo. Entonces, otro sábado mejor vamos a apartar un tiempo también a orar. Porque yo sé, y yo he experimentado y yo he sentido el poder de Dios físicamente. No digo solamente una emoción ahí como, sí, ¿verdad? Yo digo el poder de Dios. Yo he sentido su poder en mi vida físicamente. Dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos. Y por eso ellos podían salir a los pueblos a predicar el evangelio y sanar a los enfermos. Y predicar la palabra con valor. Porque fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno. Eso ya es todo, hermanos.